Chicos, hoy Jorge no nos va a acompañar, pero estamos el resto del equipo y vamos a hacer la charla habitual entre todos. Esperamos fundamentalmente participación, preguntas, consultas y nosotros trataremos de abrir la puerta, por lo menos, a este nuevo tema que iniciamos, que eh, personalmente estimo que es quizás el más relevante para sus carreras profesionales, porque al margen de la cuestión estrictamente histórica de la materia que nos convoca, el tema de la clasicidad, de lo clásico y lo anticlásico, es una cuestión que atraviesa toda la vida profesional de todo aquel que se dedique al diseño, arquitecto, diseñador industrial, lo que sea, todo aquel que se dedica al diseño, en algún momento tiene que optar por tomar actitudes y decisiones que lo alinean con los conceptos clásicos de los que vamos a hablar o con los conceptos anticlásicos. En realidad, en términos generales, a los docentes de historia puntualmente no nos interesa demasiado cuál es la línea o el enfoque que cada uno en su actividad profesional le va a dar. Digo esto porque, por ejemplo, en las cátedras de diseño es común que haya, o por lo menos cuando yo estudiaba era común que hubiera eh, cierta alineamiento con conceptos o cuestiones clásicas o anticlásicas en las cátedras. En el caso nuestro de historia, nuestra principal función y responsabilidad es que ustedes sepan qué actitud están tomando cuando toman una actitud. Es decir, cuando hacen un objeto y le ponen simetría, le ponen cierto ritmo, cierta modulación y eligen estos instrumentos de diseño, que sepan para qué lado están apuntando, qué es lo que están haciendo cuando hacen eso. Después, si eligen una cosa u otra, dependerá digamos, del enfoque que tenga cada uno de su particular actividad profesional. Así que por eso les decía, y disculpen esta introducción normalmente la hago o la sufre mi comisión exclusivamente, la hago con mis alumnos, pero me pareció oportuno un poco contarla para todos, hacerla común, digamos, para todos. Y me permití digamos, el atrevimiento de hablar primero simplemente por ser el más viejo. Digo, el más viejo del grupo docente, que solamente por eso. Bueno, y ahora, dicho esto, por dar la palabra a los que saben que son mis compañeros de cátedra. Yo les daría la palabra a los alumnos, ya que planteaste este tema, me parece interesante que ellos opinen, ¿no? Un poco. Preguntar si escucharon la teórica o leyeron el texto de Peter Berg es como una pregunta desubicada, me parece, después de una entrega, pero eso no quiere decir que haya muchos que lo hayan podido hacer. Pero me parece interesante que ahora todos ustedes participen y nos cuenten, a partir de lo que planteó Alberto, ¿qué entienden por clasicidad, no? ¿Qué es ser clásico? A ver,
De a uno, chicos, no se amontonen. Volver a los principios, dice. Ay, pero ¿por qué no hablan? ¿Cuáles principios? No, Claro, uno puso en el chat, Sí, lo volver veo a en el los chat. principios. sí, 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 lo que volver a pasa los es que principios. las ¿A caritas, a ver, cuáles principios haría referencia? Por ahí principios, va algo la cosa, ¿no? principios de club, principios. ¿Cuáles? Vamos, muchachos, anímense y chicas, anímense. Cuando uno le dice clásico, ¿qué es lo que, en qué piensan? ¿Qué es lo que Esto se no es les... una evaluación, atenti, no es una evaluación, es plantear un tema para todos poder charlar como charlamos tantas veces. Claro, están cómo no es una apuntando. evaluación? Yo estoy poniendo nota a los que hablan. No, los chicos están poniendo toscano, Julián, jónico. ¿podés Ah, hablar? ahora, Están En yendo por Grecia y ese Roma. lado. En Grecia y Roma, bien, bueno, vamos, estamos bien. aproximando un poco, ¿no? A qué es Ahora, ser clásico. pregunto, Gaby, ¿no? Ahí mencionan toscánico, dórico, jónico, corintio, compuesto. ¿Qué son esas palabras? ¿A qué están haciendo referencia? Ah, ¿a qué hacen referencia? Está Son bien, los 5 Juliana. órdenes, perdón, ¿Mm? que son los 5 órdenes que estaban en la teórica. Ay, contanos. Eh, los 5 órdenes de la arquitectura, si mal no me equivoco, que decía que se puede Correcto. hablar de un diseño clásico cuando existían las proporciones, que se hacían, por ejemplo, referencias, aunque sean mínimas, a algunos de los signos clásicos, y ahí mencionaba las 5 órdenes de la arquitectura, que son las que nombraban los chicos, las de ¿Y qué es dórico, Bien, un jónico. orden, chicos? ¿Qué es un orden? Porque esas son palabras. ¿Cómo describirían un orden? ¿Qué es? Justamente Escuchen eso, un orden, ácido. un modelo, una, ¿Pero qué es? algo a seguir, una regla a seguir. A ver, ¿quién dijo, Oriana? Un capitel, es una columna, es una moldura. ¿Qué es un orden? Hay alguien que dijo que era una regla a seguir. No sé quién ¿Una? fue, pero Claro, alguien por ahí. es como un conjunto de elementos que forman una regla, digamos, un modelo, Una norma. un tipo de hacer, una norma. Como si fuese una fórmula, puede ser. En realidad, cuando hablamos de los órdenes clásicos, que eran tres al principio, después aparece el toscano, después aparece el compuesto. Bueno, los tres órdenes de la arquitectura griega, el orden se le llamaba a la superestructura que formaba no solamente el capitel, que ustedes vieron que hay tres que son diferentes, y que Jorge en su teórica los explica muy bien: dórico, el jónico y el corintio. En realidad se llama orden a la superestructura que forman no solamente el capitel, su fuste, que es la columna, y el entablamento, porque si ustedes le prestan atención, van a ver que no solamente cambia la expresión formal del capitel, sino que cambian las relaciones proporcionales que se establecen entre estas tres partes. Por eso, el orden clásico, que en principio eran tres, después de Serlio fueron cinco, este, cuando hablamos de eso nos hacemos referencia a ese conjunto de elementos. Los signos clásicos o los elementos del lenguaje clásico van a involucrar una serie de elementos más. Pueden ser cornisa, molduras, frontis. médulas, frontis, demás, ¿no? Bueno, para completar el tema del orden, cuando hablamos de los órdenes, ustedes los ven dibujados también con basamento. Para los estudiosos de los elementos o de los órdenes clásicos, creo que era Summerson que decía que no importaba si tenían o no tenían basamento, podían o no tenerlo.
eran, como les comenté, el fuste, el capitel y el entablamento. Y el entablamento, para los que estudiamos arquitectura, es la viga que transmite las cargas de qué va arriba del entablamento, la cubierta. Por eso la unidad formal de la arquitectura griega es frontis sobre el entablamento, que es la viga, que transmite sus cargas a través de los capiteles a las columnas que descansan en un pedestal. Y el frontis, chicos de arquitectura, perdónenme los de diseño, ¿qué sería el frontis en una cubierta? Piensen en una cubierta a dos aguas. ¿Qué es el frontis? Ya vieron cubiertas a dos aguas, ¿eh? A ver. El tímpano. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, Y Cristina, esto que vos decís que es para los de arquitectura, también es para todas las áreas del diseño, porque se da esa transferencia, hay muebles ya en esta época que son pequeños objetos de arquitectura, la transferencia es literal, total, así que ese tímpano que vos estás contando también está reflejado en los muebles, así que no es que solamente estos signos del lenguaje clásico los tienen que ver los chicos de arquitectura, sino no, que las otras áreas del diseño también tienen que hacer propio ese lenguaje, ¿sí? disculpa, yo lo decía a los de clase de arquitectura para que lo piensen desde la construcción de la arquitectura, ¿no? La cubierta, no como el símbolo o el elemento del lenguaje. Obviamente, se traslada claro. todo en el Renacimiento, los muebles parecen edificios, realmente. Tal cual. No, Tal cual. No tendrán la cuestión portante que vos estás comentando, pero sí todos los signos del lenguaje. Y con la armonía y las proporciones adecuadas del clásico, ¿no? obvio. Y ahora que Gaby dijo armonía, ¿qué es armonía? ¿Por qué es importante la armonía? ¿O qué? Equilibrio. Sí, un espacio equilibrado, armónico. ¿Y qué más? Es como la integración de unas partes con otras ¿Y eso qué y que sería? todo conviva con justamente armonía. ¿Y qué sería eso? Las partes y el todo. Bien, ¿y eso qué es? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la catedral? Es un equilibrio en proporción. La proporción. Proporción. Cuando hablábamos de la catedral gótica decía, estaba pensando pensaba desde procesos matemáticos, hay muchos estudiosos que han verificado que la fachada de la catedral de Notre Dame ha sido diseñada con el rectángulo áureo y demás, pero también en la historia se plantea que si bien hubo relaciones matemáticas, no se hizo el diseño de las catedrales con el criterio de la proporción. Esto que uno de ustedes dijo, esta parte es al todo como el todo es a las partes, ¿sí? ¿Me expliqué? Bien, ahora, estuvieron hasta ahora, dijeron bien el tema de los órdenes clásicos, más o menos. Cristina les planteó las características, los órdenes, qué sé yo. Hasta ahí andamos bien. Ahora, ¿considerarían ustedes que es necesario la aparición de el lenguaje arquitectónico clásico para que aparezca o para que esté presente un concepto de diseño clásico?
pregunta difícil si las hay, y además va a haber varias respuestas. Digo, la columna griega, la presencia de la columna griega en una obra, implica necesariamente y en forma directa que estamos ante una resolución clásica. Creo que no. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué? No, me mataste. Yo estimo que no. ¿Por qué no te lo sabría justificar? Calculo que Bien. no, que no es necesario. Yo pienso que Bien, por ahí bien. es como una parte del rompecabezas. O sea, que no significa que por tener columnas sea algo clásico, sino que la columna más el conjunto de todo, por ejemplo, la edificación es lo que lo hace clásico. Claro, o sea, la característica general del diseño es lo que lo hace clásico y no la aparición de un signo, como es la columna. ¿Es eso lo que me está diciendo? No solamente, no solamente. No solamente, bien. No solamente. Claro, por ejemplo, podría ser un ejemplo que mostraban por ahí en la teórica, que tenía elementos clásicos, como por ejemplo la proporción áurea, pero no tenía transferencias exactas de lo que era, por ejemplo, la cultura griega, que tenía las columnas y eso. Pero sí se usaban como fundamentos, como la proporción áurea y eso. Explícate mejor, explícate mejor. Vos decís la proporción áurea, no entendí, por ahí me perdí. No es que esté mal, explícate mejor. Por ejemplo, veíamos un ejemplo en la teórica de el auto, el Aston Martin me parece que era, que todo su diseño estaba hecho a partir de proporciones áureas. Perfecto. Y eso era considerado como un diseño clásico y no tenía transferencias exactas de lo que, por ejemplo, se usaba en Grecia en esa época, que eran las columnas, los capiletes. No hay transferencia del lenguaje, pero sí hay transferencia del sistema compositivo del diseño o las herramientas de diseño. Claro, ¿Sí? eso quería decir, como que se puede llevar elementos como fundamentos. Tiene un pensamiento de diseño clásico. Creo que a eso se Tiene refiere. el proceso, a ver, el proceso de diseño del auto está sumido a las reglas del proyecto clásico, ¿sí? Y hace uso de herramientas intelectuales que están usando desde los antiguos griegos, lo retoman los romanos, y los hombres del Renacimiento también lo van a retomar y van a estudiar todo ese pasado clásico. Cuando hablamos de pasado clásico, hablamos de griegos y de romanos, lo van a actualizar a sus proyectos, pero lo que van a hacer es justamente eso, estudiar las formas de ese proceso de diseño, ¿sí? Y después está esto que hablábamos hoy de los signos, ¿no? Si van a estar incorporados los signos de ese lenguaje o no. Pero otra cosa es el proceso de diseño, que es lo que apuntaba Oriana. Ese auto está hecho con un proceso de diseño que se puede asumir como clásico, ¿sí? Fíjense que hasta este momento, de lo que han estado comentando, surge clarito que hay dos cosas de las que hemos estado hablando prácticamente al mismo tiempo. Una cosa es el lenguaje clásico, es decir, los signos, la columna, el capitel, el arquitrabe, el friso, bla, bla, bla. Los signos clásicos, la cosa material. Y otra cosa son los mecanismos de diseño clásicos, que no son cosas materiales. El ritmo, la modulación, el rectángulo, la utilización del rectángulo áureo, la simetría, no son cosas materiales. Son mecanismos de diseño, que son, en este caso, de los que estamos hablando, son clásicos. Pero las dos cosas nos refieren a la cuestión clásica. Lo que pasa es que no hay que confundir una con otra. Por eso les decía hace un rato, si la aparición de una columna clásica implica un objeto clásico, porque también hay
estamos y caemos fácilmente en la tentación de hablar solo de arquitectura, porque es muy claro, es muy simple en arquitectura. Pero hay objetos de diseño absolutamente clásicos que obviamente no tienen, por lo menos en el sentido estructural que aparece en arquitectura, no tienen columnas, no tienen arquitrabe, no tienen friso, pero sí tienen modulación, tienen ritmo, tienen simetría, tienen un control total del objeto. En general, no es raro que se utilice las proporciones áureas para su modulación. Lo mismo que pasa con el auto, con el Aston Martin, pasa con un ropero, por ejemplo, del siglo XV. Y ahí no tenemos elementos de arquitectura, pero sí tenemos mecanismos de diseño y un concepto, una concepción clásica. Así que por eso los de diseño están, por supuesto, absolutamente incluidos en toda esta temática. Bueno, alguien más, que me tengo que tomar un mate. Bueno, Alberto hablaba de los mecanismos de diseño y yo sumaría también o dividiría o separaría los mecanismos y las herramientas que muchas ya se usaban, porque si ustedes vieron la teórica y alguno a lo mejor leyó el texto de Peter Berg, van a ver que una de las cuestiones que se hace hincapié es que esto del renacimiento no es mágico de golpe, sino que es producto de un proceso que viene de la Baja Edad Media, ¿no? Después de la reurbanización europea. Entonces, al proceso se le suman las herramientas. ¿Cuáles van a ser estas herramientas? Todo esto que contaba Alberto, ejes de simetría, ritmos y demás, van a pertenecer a la geometría. Y dentro de esta geometría va a aparecer el número de oro. Acuérdense de Pitágoras. El otro día me acordaba, y es muy didáctico, es anacrónico para ustedes millennials, pero hay un dibujo animado de Pato Donald que se llama Matimagia o algo así, que explica los pitagóricos y el número de oro, que es tan claro, si lo pueden ver. Dura 26 minutos, 25, pero la primera parte, después habla de las relaciones matemáticas del ajedrez y demás. Pero la primera parte es muy gráfica, pero obviamente es anacrónico para ustedes en un montón de cuestiones que plantea. Bueno, esto del número de oro como una herramienta. Y va a haber una herramienta nueva que la descubre Brunelleschi, pero no sabemos si antes lo usaban o no, pero la redescubre Brunelleschi. ¿Cuál es esa herramienta nueva que van a tener los proyectistas? Ahí incluyo los de diseño industrial también. ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon a Jorge? ¿Los ayudo? Esa herramienta a la que hace referencia Cristina les va a permitir por primera vez presentar un proyecto y hacerse entender en papel la idea que tienen, bocetar un proyecto para que los demás lo puedan entender. A los pintores les va... Sí, la perspectiva. Sí, exacto, la perspectiva. Que lo que hace Brunelleschi es... La perspectiva es el punto de fuga central, chicos, ¿eh? Claro, de punto de fuga, sí, central, sí. Una unificación de ese punto de fuga. Que lo que hace Brunelleschi, se cree que en la antigüedad no se usaba, no tenían, tenían esta idea de que las imágenes se agrandaban o se achicaban de acuerdo a la distancia que estuvieran del ojo. Pero lo que no tienen es la formulación geométrico-matemática, que es la que hace Brunelleschi, que la asienta en un tratado y a partir de aquí todo el mundo puede trabajar en esa construcción mental del espacio, ¿sí? Que es una revolución para el pensamiento, ¿no? Presentar las dimensiones en un papel, ¿no?
las 3 dimensiones en un papel que tenía 2 solamente. Así que realmente significó una revolución, esa construcción mental del espacio que va a permitir comunicar ideas desde otro lado, va a permitir también a los pintores construir cajas espaciales en las cuales sitúan las figuras en forma tal que nos dan una apariencia muy real, ¿sí? Es una gran herramienta de la perspectiva que llega para instalarse y para quedarse, y que van a trabajar estos hombres muchísimo. Tanto es así que apreciaban los hombres del Renacimiento, estos humanistas, el uso de la perspectiva, que no solamente se contentaban con usar la perspectiva de punto de fuga, sino que luego empezaron a hacer variantes, ¿sí?, sobre la perspectiva. Y creo que Jorge en la teórica cuenta la variante que hay en la de los embajadores, ¿no? En el cuadro Los Embajadores, que justamente sí, bueno, me parecía que sí, que lo vi medio a la Sí, pasada. está. Sí, Está. Bueno, que es re interesante, entonces ahí, además de estar tratado con un punto de fuga único, además se da el lujo el pintor de tomar otro punto de fuga para tener como plantear otra figura que hay que decodificarla, ¿no? Hay que ponerse en otro lugar para poder ver esa figura. Entonces se apela permanentemente al que está mirando también esa pintura, ¿no?, que pueda descifrar estos contenidos ocultos, ¿sí? Es una gran herramienta la de la perspectiva para estos hombres. Y para arquitectura, claro, por supuesto, les permite bocetar todo, ¿no? Crear el proyecto y poderlo mostrar. Es la primera vez. Tomando un poco lo que vos decís, Gaby, ¿no?, que lo dijiste al principio de este tramo, proyectar. Lo que va a surgir ahora y van a tener como por primera vez es la idea de proyecto, de poder pensar y plasmar en el papel, porque recuerden cuando hacían las catedrales góticas, el maestro de obras y los ayudantes hacían croquis, bocetos de pequeños sectores, nunca de la totalidad del objeto a construir. La idea de proyecto le va a permitir a estos hombres del Renacimiento bocetar, diseñar y plasmar en el papel todos los medios analógicos que necesitamos para entender un objeto de arquitectura. Plantas, cortes, vistas, y la perspectiva les va a permitir ver el objeto terminado. La idea de proyecto no solamente les sirve para construir, sino también les sirve como control de la obra terminada. ¿Me expliqué en eso? Es como una herramienta re importante y va a aparecer el arquitecto como individuo y como figura protagonista de este accionar, porque hasta entonces, y eso Jorge lo plantea, o no sé si está en el texto de Peter Berg, todas las acciones eran de grupos de gente, es decir, nunca había uno que se destacara, el individuo no existía en la organización social y de trabajo que veníamos entendiendo durante el medioevo. Ahora sí aparece la idea del individuo, ¿no? Esto del hombre como centro del universo, como que todo gira alrededor de ese hombre que piensa, ¿sí? Pero que piensa y que se siente la máxima creación divina. Esto de que se deja se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, no significa que Dios queda de lado. Él se piensa como la máxima creación de Dios, como un ser pensante, que entiende, que observa, que entiende y que puede analizar lo que lo rodea. Por eso la producción, ¿no?, de este momento. Sí, Cristina, como decías, también aparece el rol como del arquitecto, pero Claro. también, por ejemplo, en las cuestiones de las artes, también se empiezan a firmar las obras. Y lo que Claro. antes era un arte sin nombre, anónimo, digamos, empieza a ser una pintura pintada por y se conoce al artista.
Y aparece el retrato como Claro. obra de arte, ¿no? Es decir, Los encargos, mm, comienzan los mecenas, comienza a pagarse por las obras. Sí, justamente todo esto, todas estas ideas, ¿no? Están centradas en esa posición del hombre que se vuelve central, ¿no? El hombre pasa a hacer, a trabajar su razón, su capacidad para cultivar todos los saberes. em, Como decía Cristina, no deja de ser un mundo religioso este, sigue siendo un mundo religioso, pero basado en la razón, en los procesos de conocimiento, el hombre empieza a tener una figura central en esta cultura, el individualismo, ¿no? Esto que también aportaba Julián, que las obras van a ser firmadas, sabemos de quiénes son, para quiénes estaban destinadas. El hombre se corona como figura central en este momento, y por eso el retrato surge como un género nuevo en este momento dentro de la pintura, y lo que hace es celebrar esa posición central del hombre en el Renacimiento, ¿no? Por eso se hacen retratos, porque estamos justamente afirmando esa posición central del hombre. El hombre quiere trascender a su cultura, a su momento, entonces se hace retratar. Van a haber muchísimos retratos que nos resultan sumamente útiles para entender cómo vivían, cómo vestían, cuáles eran sus prácticas, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus tocados, cuáles eran las maneras de arreglarse. Realmente nos brindan muchísima información y hay muchos, muchos retratos. Así que como una gran herramienta también el retrato para entender toda la cultura del Renacimiento, ¿no? Para nosotros es una herramienta de primer orden esta para entender los retratos. Y realmente hay retratos de hombres, de mujeres. Antes, en el medioevo, muy pocas veces se retrataban los hombres, y si se llegaban a retratar, se retrataban junto a alguna figura piadosa, por ejemplo, junto a una virgen, o junto a un Jesús sufriente. No se retrataba al hombre en sí mismo, sino en función de la religión. En cambio, aquí, en el Renacimiento, a partir del Renacimiento, esta figura central del hombre, este antropocentrismo, el individualismo, lo que hace es generar surgir el retrato, generar este nuevo orden del retrato, y también nos presenta otro tema importante, ¿no? Esto que es que quienes se retrataban eran una clase social nueva, una clase social que había adquirido poder en este momento a través de los intercambios comerciales. Estamos hablando de, a ver si saben, alguien sabe de qué clase social nueva estamos hablando. ¿Puede ser la burguesía? Es la burguesía, sí. Aquellos hombres que se habían favorecido por ese intercambio comercial, que son hombres libres, ¿sí? Que les gusta vivir en ciudades y viven en ciudades en general cercanas a los puertos, ¿no? Pueden ser comerciantes o artesanos, pero siempre vinculados al intercambio de mercancías y que se enriquecen justamente por ese intercambio. Vamos a ver familias más encumbradas que otras, ¿sí? Pero bueno, sí, la burguesía surge en este momento como el gran competente de las artes, ¿no? Es cierto que, a ver, la burguesía y el burgués es un producto originalmente de la Edad Media, de la Baja Edad Media, ya lo hemos visto esto. Pero lo que ocurre es que en este momento, a partir de ciertas circunstancias particulares, históricas, estos comerciantes, o sea, estos ciudadanos urbanos, ciudadanos del burgo, que eran comerciantes y que tenían una situación mediana, os digo, medianamente cómoda,
a partir depende de la zona, los años 1300, 1400, adquieren algunos pequeños grupos, no todos, no es que toda la sociedad, ¿no? Pero algunos pequeños grupos adquieren un poder mucho mayor a partir de lo económico. O sea, hasta este momento el poder venía por su sangre, por la realeza, porque si eran hijos o nietos de determinado noble, o por su posición con la religión, obispo, qué sé yo, pero acá es cuando se inicia un proceso en el cual el individuo, y gracias a su posición económica, estrictamente puede escalar socialmente y detentar cargos cada vez más altos. Hay en el material que le suministramos hay un link para para un video de YouTube que se llama Los Medici Padrinos del Renacimiento, que pinta, pero de cuerpo entero, cómo es esta situación de gente común, enriquecida, a partir inicialmente del comercio, pero, a ver, del comercio con mercaderías, hasta que alguien que no se puede calificar menos que brillante, se da cuenta que el dinero también puede ser una mercadería y empieza a vender dinero. Esto es una cosa que estaba condenado por la Iglesia hasta este momento. Entonces no se podía, por ejemplo, prestar dinero a interés. Y este asunto de la banca que como la conocemos hoy en día, empieza en esta época. Además, hay explotaciones, hay descubrimientos y hay importaciones de metálico, de plata y oro que facilitan este comercio con el dinero, y todo esto hace que algunas familias, como los Medici que mencionábamos, pero también muchas otras, o algunas otras por lo menos, realmente se enriquezcan y empiecen a escalar poder. Vean los videos estos, porque además son muy interesantes, están muy bien hechos, y les van a ilustrar mucho más de lo que nosotros podamos decir con respecto a esto. Y pregunto, estamos hablando desde hoy del clasicismo, la clasicidad y el Renacimiento. ¿Dónde surge el Renacimiento como movimiento cultural y artístico? Geográficamente, materialmente, ¿dónde surge? Florencia. En En Italia. Italia. En Florencia. En Italia y en Florencia. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que surge en Florencia y no en Nápoles? Claro, por la familia Medici no era de ahí de Florencia. Sí, pero son una consecuencia, no una causa. Quiero decir, los Medici son los Medici porque el Renacimiento se genera en Florencia y no al revés. Había algo ¿Qué en es lo que, Florencia. claro, ¿qué es lo que tiene? En realidad, les amplío, no es solo Florencia, sino es la zona de la Toscana, que es el centro de Italia, al norte de Roma, un poquito al norte de Roma, donde se genera todo esto. ¿Por qué? La pregunta exacta es, ¿por qué en esta región de la Toscana se intenta o se les ocurre, surge esta cuestión de recuperar la tradición clásica greco-latina, o sea, de los griegos y los romanos? ¿Qué cosa tiene esta región que produzca este efecto? Les Puede aclaro que ser son varias, ¿eh? puede ser que volvían después de la caída de Constantinopla, con toda la información que volvían a Italia, digamos, no. desde allá con la información. No, Agustín vio el libreto.
No, así no vale. Exactamente, no. Esa es una de las razones. No es que volvían, perdón. No volvían. Ocurre que Constantinopla, como hemos dicho en algún momento, por lo menos en el grupo lo charlamos, Constantinopla y el Imperio Bizantino en general era el referente de la cultura en la antigüedad tardía, o sea, a finales del Imperio Romano. Y durante todo el medioevo era el referente de la cultura. Constantinopla, el Imperio Bizantino, está azotado, está permanentemente atacado por el Islam, encarnado en este caso por los turcos otomanos. En 1453, los turcos otomanos finalmente toman Constantinopla, pero previamente a eso, muchos de los sabios, de los tipos que sabían griego, sabían latín, conocían a Aristóteles, conocían a Platón y conocían también mucha de la matemática árabe, huyen de alguna forma, se la ven venir y se van de Constantinopla hacia el continente o hacia la península itálica y recalan justamente en la zona central de Italia porque es una zona rica, es una zona que ofrece posibilidades, que hay comerciantes que pagan por este conocimiento, etcétera. Hay una situación económica floreciente que hace que esta gente vaya ahí. Hoy en día, si yo me quiero emigrar porque la situación en mi país es peligrosa, porque hay amenaza de una guerra, me voy a ir, pero no me voy a ir a un país donde o a una región donde voy a pasar hambre. Me voy a ir a un lugar donde más o menos pueda ganarme la vida, pueda vivir mejor incluso que donde estaba antes. Ese lugar era el centro de Italia en aquel momento. Entonces, una de las razones es esa, que hay migración. Otra razón, hay otras. Lo que se intenta recuperar o lo que se toma como modelo, y de ahí el nombre Renacimiento, ¿qué es lo que renace? La cultura clásica. La cultura Y clásica. Y la de cultura Grecia y el clásica, Imperio Romano. claro, y la cultura clásica, Grecia y fundamentalmente Roma, porque Grecia era bastante distante en el tiempo, pero en el caso de Roma, ¿cuáles son los signos materiales? El uso de mármol, Sí, el uso de columnas. columnas del estilo con la tecnología que se usó en el Imperio Romano, que más que nada las robaron de los templos que quedaron, no digamos, usar Pero tecnología. estos tipos, estos florentinos del 1400, ¿cómo conocen eso? O sea, ¿de dónde no leen libros ni... Brunelleschi. Sí, bueno, por ejemplo, digo, ¿de dónde sacan eso? Les aclaro que ni leen libros porque los libros no estaban escritos, ni lo pueden ver en YouTube. Así que, ¿cómo hacen para enterarse de estas cosas? Y justamente habitar las ciudades. Vuelven a las las tomás. ciudades. Exactamente, vuelven a la ciudad de habitan. La tradición en forma de arquitectura clásica, romana, estaba ahí alrededor, estaba presente. ¿En dónde? En Roma y en los alrededores. Y estos tipos, Brunelleschi, que comentaba Augusto, viaja a Roma y muchos otros viajan a Roma y se informan de primera mano, por lo menos de las formas, ya que lo que tienen son los edificios. Entonces dibujan los edificios, los miden, los que estaban en pie, por ejemplo, el Panteón romano, que estaba en perfecto estado, bueno, lo miden, lo dibujan, y tienen una idea de primera mano de lo que ellos pensaban que era la arquitectura clásica. Después hay una evolución, después van descubriendo que la cosa no era exactamente como pensaba, por ejemplo, Brunelleschi. Después Alberti es un poco más profundo, digamos, en cuanto a los estudios y va un poquito más allá, y lo mismo que Bramante. Pero
Inicialmente esa es la cuestión. La tradición clásica está presente en el centro de Italia. Entonces, todo esto se conjuga para esta cuestión. ¿Puedo completar una cosa, Albert? Sí, perdón, que disculpen que les di Perdón, demasiada lata. esto que dice Alberto, que vuelven a Florencia, reurbanizan la ciudad de Florencia. Florencia era un castro romano. Si ustedes, cuando analizaron la ciudad medieval, vieron que muchas conservaban en su casco fundacional un trazado regular, que venía desde aquel entonces de castro romano. Y quería contarles que esto que dijo Alberto es cierto, la Grecia quedaba allende los mares, ¿no? Estos historiadores o estos hombres del Renacimiento que estudian y dibujan todos los testimonios, porque los historiadores tienen testimonios que pueden ser textos, como van a ver que hay uno que llega a manos de ellos de la antigüedad grecolatina, de la antigüedad griega y romana. Los testimonios son objetos construidos o en ruinas. ¿Y cómo van a conocer a Grecia? A Grecia la van a conocer a través de la arquitectura romana. Por eso lo nombra Alberto Alberti, mirá que solo palabras. Alberti se va a enamorar de la arquitectura romana y va a reformular ese tipo de arquitectura en su producción arquitectónica. Cuando digo que la conocen a través de la arquitectura romana, ustedes tienen que hacerse en la línea de tiempo una idea de qué estuvo antes y qué estuvo después. Antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego, el Imperio Helenístico, que abarcaba un territorio bastante grande, casi tan grande, salvo algunas extensiones de Roma, ¿no? Entonces va a sufrir, la arquitectura romana va a tomar de la arquitectura griega esos elementos de la arquitectura que estuvimos viendo hoy, ¿no? Es decir, los órdenes clásicos, los frontis, el ritmo y demás. Pero no los va a hacer su arquitectura, sino que los va a usar como ornamento, o un elemento que usaban para ordenar su propia arquitectura. Jorge en la charla que ustedes supuestamente han visto menciona el Coliseo. El Coliseo es arquitectura romana de arco sobre pilar. Es una sucesión superpuesta de arco sobre pilar. Sin embargo, tiene una grilla que lo ordena por fuera, que es una grilla dentro de la unidad formal que planteaban los griegos, que era entablamento sobre capitel y columna. Entonces, no es que después sí van a ir a Grecia y van a dibujar las ruinas griegas, pero todo el conocimiento de la Grecia lo tienen a través de la arquitectura romana. Y después van a ver a Alberti como Alberti no usa la columna exenta, sino que la usa igual que los romanos, como ornamento del muro. Y Jorge les mostró una iglesia que es San Andrés de Mantua, que superpone las dos unidades formales. La de los romanos, que es el arco de medio punto sobre el pilar, y la de los griegos, que es el frontis sobre el entablamento y sobre el sostén es decir, la estructura trilítica. Observen y vean cómo eso se va a reformular después en la arquitectura renacentista. ¿Alguna pregunta? Sí, personajes como Andrea Palladio o también, bueno, Brunelleschi que estábamos diciendo, y estas cuestiones de las proporciones que fueron surgiendo respecto. ¿Qué es? Porque cuando yo leía veía que renacieron las proporciones romanas. ¿Qué son? No. Primero vamos a hacer una división. Recién Alberto habló de la caída de Constantinopla, que los tiempos eran muy diferentes a los actuales. La primera consecuencia de la caída de Constantinopla va a ser la migración de todo el saber de ese sector hacia los lugares, como bien dijo Alberto, donde existía el poder económico. Y después va a haber una segunda consecuencia, que es cuando, ante esta caída de Constantinopla en manos de los otomanos,
se cortan las vías comerciales. Y eso vamos a verlo después de las vacaciones, que es el manierismo que produce, sumada a otra serie de factores, otra expresión arquitectónica. Palladio forma parte del manierismo. En el Renacimiento hay muchos autores, nosotros nos vamos a centrar en Brunelleschi, Alberti y Bramante. ¿Por qué? Porque tienen tres propuestas diferentes dentro de lo que es el Renacimiento. Y hablabas de la armonía de los órdenes, no me acuerdo la De la última. proporción. De la proporción. La proporción es decir, la proporción la usan los griegos y la usan los romanos. La toman de la antigüedad griega romana, es decir, el número de oro, esto que por ahí uno dijo muy gracioso, lo del pato Donald, Pitágoras fue el del número de proporción áurea. Fíjense allá, acá. Después vienen los romanos que lo toman y lo reeditan, digamos, los hombres del Renacimiento, que no van a copiar la arquitectura romana y griega, van a hacer una reformulación de esa arquitectura. Por eso muchos autores dicen que lo que se modifica es la sintaxis, ¿sí?, de esos elementos del lenguaje clásico. La van a retomar y ya van a tener textos, porque Vitruvio es uno de los textos que llega, y muchos otros que llegan en muchas oportunidades traducidos del latín o del griego al árabe, porque los que son verdaderos albaceas de todo este conocimiento va a ser el Islam. Y también las órdenes religiosas, ¿no? Si vieron la película o leyeron el libro de Umberto Eco, van a ver cómo el poder del saber estaba en las congregaciones, ¿no? No sé si te respondí lo que quería saber o me fui por las ramas, como dijo Alberto. No, era eso, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pero es tan apasionante el Renacimiento, bueno, a mí me reentusiasma, y hay tanto que aprender, y hay tanto que ver en la actualidad. El año pasado seguramente los estudiantes de arquitectura habrán visto al Corvo. Le Corbusier diseña, tiene diseños clásicos. La Villa Gange, por ejemplo, está diseñada en proporción áurea, y cuántas otras obras de él, ¿no? Cristina, ¿y Le Corbusier no es el que tiene el modulor para crear los...? Sí, claro. Ah, bueno, que ese después siempre se los Hombres damos como en medida de paralelo. cosas, ¿no? Como el hombrecito Claro, de Vitruvio, ¿sí? De Leonardo, exacto, y hasta claro. Simpson lo hace, ¿no? El hombrecito de- Es decir, el hombre Eso, es medida de todas las cosas. Esto es la proporción. Tantas veces esta parte en la otra parte. Es decir, esto que alguno de ustedes dijo, la parte es al todo como el todo es a la parte. No le podemos sacar una porción porque cortamos o rompemos esa armonía. creo que se enlaza con el principio de la clase que planteaba Alberto, ¿no? De la conversación, no de la clase, de esto que estamos conversando entre todos. La propuesta del Renacimiento es tan actual y nos convoca tanto y nos atrae tanto porque nos compromete en la actualidad en la manera de hacer nuestras cosas, ¿no? De cómo vamos a diseñar, ¿no? Nos hace tomar como partido de cómo, desde dónde vamos a diseñar, y nos hace tomar conciencia de muchas herramientas del diseño y saber la historia también de esas herramientas de diseño que a lo mejor ya las están usando, como por ejemplo la perspectiva. Todos dibujamos en perspectiva, pero no sabemos a lo mejor cuál fue, quién la creó, quién fue el que sistematizó la perspectiva. Para nosotros es común hacer un boceto y hacerlo en perspectiva. Bueno, ahora vamos a entender de dónde surge esa herramienta, ¿no? Entonces es un tema, sí, que realmente es bisagra en el programa nuestro, que le damos mucha importancia a nosotros y es importante para ustedes también. Siempre van a volver al ser clásico, ¿no?
Y a lo largo de la historia, después cuando sigan avanzando en esta historia y en otras historias que van a tener a lo largo de los años, siempre va a haber una vuelta al clásico, se llamará clasicismo, se llamará neoclasicismo, de otras maneras, pero hay como eternos retornos a esta propuesta de el ser clásico. Así que por eso es muy importante que fijen estos conocimientos, ¿no? de lo que es ser clásico, cómo trabaja el clásico. Y permíteme, Gaby, paralelamente van a encontrar también las reacciones en contra de estas posturas clásicas, los anticlásicos, Claro, que es verdad. también se van a ir sucediendo a lo largo de la historia. Y para entender o para identificar una línea, una corriente anticlásica, sin que esto sea un juicio de valor, ¿no? Les aclaro, sin que sea peyorativo, hay algunos de los productos más espléndidos del arte corresponden a concepciones anticlásicas. Para identificarlos, para entenderlos, hay que entenderlos desde los elementos clásicos, o sea, hay que conocer lo clásico, qué es lo clásico, para entender cuando hay una ruptura con ese concepto clásico. Y también, les decía, enganchando con lo del principio, uno como diseñador no se puede escapar de esto, porque bien, yo si diseño un objeto de la escala que sea, y o es simétrico o no es simétrico. No tengo una tercera posición al respecto. O tiene ritmo o no lo tiene. Es decir, siempre estamos tomando decisiones de diseño en la disyuntiva de respuestas clásicas o anticlásicas. Y esto es así y ha sido siempre así, no hay otra posibilidad. Entonces por eso es la vigencia que mencionaba Gaby recién y lo apasionante de esta temática. Bueno, yo creo que ya hemos dado bastantes puntas para charlar en las comisiones, no queríamos hacer esto demasiado extenso. Así que no sé si hay alguna otra cuestión que quieran abordar y si no, casi podríamos ir pasando en un ratito a las comisiones. Yo tengo una consulta con un problema que tuve con la entrega del trabajo que era para hoy. Sí. Yo, bueno, con mi compañero hicimos los trabajos que era para hoy, la actividad general y el TP, pero por problemas de conexión no llegué a subirlo a tiempo y por 2 minutos no me dejó cargar el trabajo. Y ahora no me deja entregarlo. Pregunté al inicio de la clase, pero como estaban hablando, después no quise molestar. Sí, yo lo leí tu comentario, discúlpame, lo leí tu comentario, pero estábamos en el medio de la conversación esta temática. Pero está bien. ¿No? La verdad no sé, Simón, ¿tenés idea de cómo lo manejan esto con o si lo han hablado con Jorge o lo dejamos para contestárselo la semana que viene? Lo podemos chequear, pero por lo menos lo que hemos tomado como referencia en las entregas pasadas, lo que no se llegó a entregar va directo a la instancia de recuperación. Ajá. Ya sea por problema técnico, por falta de tiempo o por el motivo que sea. La entrega está abierta desde las 0 horas hasta las 18:30. Bueno, gracias. Cierto, eso es lo que habíamos, sí, ahora que lo dice Simón, eso es lo que habíamos hablado en su momento con Jorge. Cualquier inconveniente que pueda haber, algún inconveniente técnico, se cortó la luz, qué sé yo, bueno, va directamente a la instancia de recuperación de trabajos prácticos porque no tenemos la posibilidad de tener abierto todo el tiempo para que vayan entrando trabajos, aparte sería inmanejable el tema de las correcciones para nosotros, ¿no? Para los docentes. Así que
Lo que no se pudo entregar en la fecha se entrega, tienen la instancia de entregarlo, pero en la fecha de recuperatorio. Bueno, muchas gracias. Sí, De y nada. la fecha de recuperatorio de trabajos prácticos para que la 14 creo sepan, que era, ya ¿no? que 14 de julio. 14, exacto, eso estaba verificando, 14 de julio. Ujú. Bueno, ¿Alguna otra consulta? Cristina, Simón, ¿qué nos encontramos? ¿Y 50 serían? 15 minutos, sí, más o menos. 15 Bien, minutos, sí, hago 15 abandono de la Eh, clase en este momento. 10, por eso 15 le pregunto. minutos estamos entonces, sí, Genial, todos chau, chau. Listo, en reunidos. 15 minutos también mis alumnos en Bueno, en el link habitual de Google Meet, nos encontramos. sí, todos en 15 minutos entonces. Gracias. Gracias, Bueno, chicos. Gracias. Chao.